¿Cuánto conocemos los mexicanos de la Constitución política, así como sus derechos y obligaciones? En esta presentación hablaremos sobre la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La principal inquietud es saber cuán informados estamos sobre un tema esencial, nuestra Carta Magna. Como debemos saber, es la ley fundamental de un Estado, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la ley suprema y ninguna otra está sobre ella. Antecedentes. La Constitución mexicana tiene un pasado y un motivo. Ha experimentado múltiples modificaciones a fin de responder a los cambios políticos, sociales de nuestro país, a las demandas de cada momento histórico, mismas que tienen rasgos específicos de cada una de las etapas que ha vivido México. Es por eso que a lo largo de la historia se han registrado un número considerable de asambleas constituyentes, de instrumentos constitucionales y de planes que se proponían convocar a las primeras o modificar a los segundos. Algunas de ellas son: Constitución de Paxingán de 1814, estuvo precedida por el documento llamado Sentimientos de la Nación de 1813 y por el Acta de la Independencia de 1813. Tratados de Córdoba de 1821, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824. En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, entre otras causas, por la permanencia de los 30 años en el poder de Porfirio Díaz. Había crecimiento económico, pero no era igualitario. Las jornadas de trabajo eran excesivas, no había un pago justo, las tierras estaban en manos de unos cuantos. Este movimiento es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución de 1917 que rige en México hasta la fecha. La Constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada de trabajo máximo de 8 horas, reconoce las libertades de expresión y asociación de los trabajadores. La forma de gobierno republicana, representativa, demócrata y federal. Se refrendó la división de poderes en el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Se creó el municipio libre y un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Los derechos de los mexicanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Votar en las elecciones, ser votado para cargos de elección popular, asociarse para asuntos políticos, tomar las armas para la defensa de la República, ejercer el derecho de petición, poder ser nombrado para un cargo público, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho a la propiedad privada, obligaciones de los mexicanos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacer que sus hijos acudan a las escuelas, recibir instrucción cívica militar, contribuir para los gastos públicos, inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y consultas populares, desempeñar cargos de elección popular. En la actualidad existe una Constitución federal y una en cada estado de la República. Como mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, obligación establecida en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la fuente para la creación de las demás leyes. De acuerdo al impuesto a pagar, estará especificado en cada ley los impuestos del mismo. A continuación se muestran los resultados en las gráficas, la cual se realizó a personas con diferentes niveles de estudios, en la que se destacan con el 43% nivel de licenciatura, el 13% secundaria. Respecto a la pregunta ¿sabe cuántos artículos tiene la Constitución? El 95% indica que no sabe y el 5% que sí. ¿Sabe si en la Constitución se dice cómo está dividido el poder público? La encuesta arroja que el 50% sí sabe y el 50% no sabe. ¿Sabe si en la Constitución o en qué otra ley se señala la obligación de pagar impuestos? El 55% sí sabe y el 45% no sabe. Respecto a si está conforme con lo que tiene que pagar de impuestos y saben cuántas clases de impuestos tienen que pagar, la encuesta nos indica que el 64% no sabe y solo el 36% sí.
haciendo referencia al impuesto más común que es el ISR e IVA. Respecto a si saben en qué artículos de la Constitución se habla de la obligación de pagar impuestos, la encuesta nos dice que el 91% no sabe y el 9% sí sabe. ¿Saben cuántas constituciones ha tenido México? El 82% responde que no, el 9% responde que una, el 5% responde que 4 y un 4% que 2. ¿Cuántas constituciones vigentes hay en todo México? El 63% responde que no sabe, el 23% responde que una y solo el 4% indica que una federal y una en cada estado. Referente a la pregunta de si saben cuáles son sus obligaciones como mexicano, el 59% responde que no sabe, el 23% dice que contribuir al gasto público. Respecto a la pregunta de si saben cuáles son sus derechos como mexicanos, la respuesta es variada. Sin embargo, el 50% dice que no sabe, el 14% la libertad y otra parte hace referencia a la salud, al respeto y a la vivienda. Respecto al tema de los desvíos de fondos del estado de Veracruz por parte del gobernador Javier Duarte, en la que se señala la pregunta si saben de la recuperación o devolución de los mismos, el 59% dice que sí, el 32% que no. ¿Sabe en qué institución quedarán estos fondos recuperados? El 86% indica que no sabe y el resto que sí sabe. Respecto a quién consideran que deberían entregarle estos recursos recuperados, la respuesta es 27% indica que al Estado y el 23% que no sabe. ¿Cuál es la visión que tienen del país? El 32% hace referencia a la corrupción y un 9% a la inseguridad y mal dirigidos. Y finalmente la pregunta, ¿qué es lo que esperan de los políticos? El 23% dice que desaparecieran y el 18% que se bajaran el sueldo, y otra gran parte le gustaría que fueran honestos y cumplieran con sus promesas. Aquí les presentamos algunas fotografías de los encuestados de acuerdo al trabajo que se realizó del sondeo para saber cuánto conocen los mexicanos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de los resultados de esta encuesta, podemos concluir que de acuerdo a nuestra muestra, nos hace falta mucho por aprender, saber el significado del poder. Si el país está mal en temas de educación, seguridad, desempleo, es consecuencia de nuestra ignorancia, que esperamos que los demás hagan las cosas por nosotros, cuando deberíamos empezar a hacerlo cada uno. Como padres, debemos de preparar a nuestros hijos con valores firmes. Con pequeñas cosas podemos cambiar el mundo haciendo cada quien lo que le corresponde. Seguir en la ignorancia es estar condenados a vivir los mismos errores. Quizás ya no somos esclavos, pero seguimos aceptando que nuestros gobernantes sean corruptos. Como nación no somos unidos, cada quien ve su propio beneficio. Es increíble darnos cuenta que muchas personas no están informadas, no saben lo que pasa en nuestro estado y tampoco tienen una visión clara de nuestra situación como país. Estamos ocupados en redes sociales, en cosas triviales y descuidamos temas de suma importancia.